Los perdono, pero no los amo. Tenía 5 años cuando empecé a preguntarme que no era como los demás. A esta edad supe que lo que yo sentía por otros niños no era algo que pudiera sentir en voz alta, porque en mi casa los niños como yo no eran niños, eran errores. Mi padre no necesitaba excusas para golpear. Su violencia era sobria, lucida, constante, golpeaba con fuerza y frialdad, como si la disciplina fuera más importante que el amor, como bando, si lo bando no tuviera cabida en su mundo. Mi madre era otra historia. Su abuso siempre fue con gritos y fue constante, me invalidaba, ignoraba mis capacidades, silenciosa, disfrazada de preocupación de que dirán. Nunca me insultó directamente sobre lo que yo era y lo mantenía oculto como si fuera algo sucio, como si sentir lo que sentía fuera algo que debía esconderse debajo del tapete para que nadie se avergonzara de mí. Se notaba en su rostro cada vez que veía a alguien así, que en la televisión se le tordía la boca, cambiaba de canal, decía cosas como qué asco o simplemente hacía silencio, pero nunca me preguntó directamente. Pero todo su lenguaje verbal y corporal decía que si yo era eso, entonces no era digno, no de amor, no de respeto y mucho menos de orgullo. Lo más duro es que muchas veces no era mi padre quien decía castigarnos, decidía castigarnos, era ella. No influenciaba, bastaba con una queja, con una frase dicha con tono de víctima, con una mirada de haz algo, y él lo hacía. Él no convertía en el castigo, pero ella era la disparador, como si supiera exactamente qué decir para encender su rabia. Mi padre no era alcohólico, no necesitaba estar borracho para levantar la mano, pero muchas veces las razones por las que hacía las suyas eran sembradas por ella. A veces pienso que la violencia en mi casa no solo era física, sino también estratégica, como si alguien decidiera desde la sombra cuándo y cómo dolía más. Yo era un niño con un secreto, uno de que me iba matando en esta casa. Amar como yo amaba era motivo de vergüenza. Antes de los 6 años yo era su adoración. Lo recuerdo riéndose conmigo, hablándome con ternura, contándome historias durante el día, historias simples, pero en que mi mente de niño se volvían mágicas. En esos momentos yo sentía que si le importaba, que yo era alguien valioso para él. Me tomaba de la mano, me compraba dulces de vez de pueden separarle importantes, y yo, claro, lo admiraba porque era mi padre, porque en esos entonces yo no conocía otro mundo más allá del suyo. Pero con el tiempo todo se fue apagando, como si el amor tuviera flecha de caducidad, como si él empezaran a crecer y mostrar quién era. Eso bastaba para que se alejara. Ya no me contaba historias, ya no me miraba con los mismos ojos, y eso sin que nadie me lo explicara. Me enseñó que algo en mi de vida estar mal. Mi padre no era expresivo, nunca fue, no recuerdo un te quiero ni un estoy orgulloso de ti. Tampoco era de abrazar ni de sentarse a hablar. Estaba ahí, sí, pero desde lejos, presente físicamente, pero emocionalmente ausente, como una sombra silenciosa que no sabía muy bien cómo habitar su reloj de padre. Con mis hermanas encontraba ciertas formas de conexión, a veces con consejos, otros gestos pequeños, pero conmigo parecía quedarse sin herramientas, tal vez no. Entendía lo que yo era, o tal vez sí, y por eso no sabía cómo agradecerse, o quizás simplemente estaba tan roto que no pudo darme lo que nunca recibió. Yo así creí, deseando una palabra suya, una caricia, un gesto que no me hiciera sentir que también
era digno de su amor. Yo no llego, nunca llego, siempre que la comenzara a crecer, al empezar a notar no sería diferente, eso lo alejaba de mí. No sé si era miedo, rechazo o simplemente confusión, pero lo cierto es que mientras más claro se volvía quién era lo yo, más distantamente se volvía él, como si algo en mi forma de ser le incomodara, así como si empezara a sospechar y esa sospecha bastaba para apagar cualquier intento de cercanía. No me lo debía con palabras, pero su silencio hablaba, su mirada esquiva, su forma de desviar la conversación, su incapacidad para estar cuando más lo necesitaba, y eso me enseñó algo muy cruel desde muy pequeño, que ser uno mismo puede significar perder el amor de un padre, que la autenticidad puede tener un precio altísimo. Mi padre tenía una forma más callada de estar, como si intentara equilibrar el caos sin hacer demasiado ruido. A veces hablaba con mis hermanas como si en él pudieran soltar lo que mi madre nunca la atrevían. Yo la miraba confundido, intentando descifrar cómo alguien podía vivir entre tanto conflicto sin volverse parte activa de la destrucción, pero solo con ellas. En las enten- Él las entendía, las escuchaba, incluso las defendía a veces, pero conmigo era distinto. Yo era un punto ciego de mi existencia misma, resultara incómoda, incomprensible. Nunca me gritó tanto como mi madre, no era necesario, los golpes eran su lenguaje, pero yo tampoco necesitaba que alguien me viera, que alguien me preguntara si estaba bien. Yo también quería una mirada, como si juzgara unas palabras que no me hicieran sentir defectuoso, pero con él no había rechazado, había silencio, y ese silencio me hizo más daño del que puedo explicar, porque cuando uno es niño, la ausencia también es una forma de violencia. En casa éramos distantes entre humanos, pero éramos niños de alguna manera. Cuando uno vivía su propio universo en miedo, silencios, estrategias para sobrevivir al entorno. No era que no nos quisiéramos, simplemente no sabíamos cómo cuidarnos entre nosotros. Nadie nos enseñó, a veces jugábamos, claro, reíamos, ráfagas breves como un parpadeo o normalidad, pero en el fondo cada quien cargabas lo suyo, lo había en silencio, como si compartirlo fuera peligroso, como si hablarlo rompiera algo frágil que no se podía volver a amar. Eso fue muy desde niños, pero al crecer, tanto mis hermanos y yo comenzamos a quebrarnos y destruirnos de una manera muy silenciosa. El alcoholismo, la rebeldía, las drogas, la neurosis. Cada quien buscó el escape de una manera, como si el dolor acumulado necesitara salir por algún lado. En el único camino que conocíamos, ese el de perdernos. Nadie nos enseñó a sanar, solo a resistir, y resistir no siempre es vivir, a veces lo es aplazar el colapso. Yo siempre viví bullying, y no solo en la escuela o en la calle, también en la casa. Los hermanos son siempre son lo que parecen. Los niños pueden ser muy crueles, con burlas constantes, comentarios hirientes, maneras sutiles de recordarme que yo no encajaba, que algo de mí era suficiente, como si eso fuera motivo suficiente para atacarme. A veces pienso que ellos, como todos, también cargaban sus propias heridas, y yo los devolvía de la única manera que conocía, hiriendo a alguien más, pero eso no hace menos profundo el daño. Ese tipo de violencia, la que viene desde adentro, desde alguien con quien aparte techo, lo que se mezcla en el vínculo familiar, es una de las más difíciles de nombrar, porque uno de los que quiere admitir que alguien tan cercano también fue parte del infierno, pero lo fue.
Las palabras se me quedaron grabadas como heridas invisibles: joto, maricón, puerco, por mencionar solo algunos. Recuerdos no eran insultos de la calle, eran de casa. A veces era en voz baja, a veces en tono de burla y otras con verdadero desprecio. Y por eso me dolían más, porque se suponía que ahí debía estar seguro, porque en mi casa uno debería sentir protegido, no reñalado. Yo no entendía qué tanto mal había hecho para merecer, solo sabía que en el tiempo comencé a odiar todo lo que me hacía diferente, todo lo que era yo. Puede parecer banal ese recuerdo, como algo que ya debería haber superado, pero hasta hace algunos meses reflexioné acerca de que cómo vamos arrastrando un portón, como esas palabras, esas escenas aparentemente pequeñas o infantiles se clavan en la piel y se quedan ahí mudas, pero vivas. Se van colando en nuestras decisiones, en nuestras inseguridades, en cómo nos miramos frente al espejo. Y uno no se da cuenta de cuánto pasa lo que eso, hasta que un día el cuerpo, la mente o el alma colapsan. Lo que parece significante para lo que lo dice puede marcar para siempre al que lo escucha. Recuerdo que saber que llegaban mis padres del trabajo me producía terror, no era emoción. No era alivio, era miedo, era sentir como el puerco se sentaba, apenas escuchaba el motor del carro o el portón abrirse, como si mi sistema nervioso se activara con una sola señal. Tenía que correr o acomodar lo que fuera, fingir que hacía algo útil, que no estaba descansando, que no estaba perdiendo el tiempo, porque si llegaban o algo no estaba como ellos querían, la tormenta era segura. Ese miedo se tenía en el pecho, como si algo se me apretara por dentro. No sabría decir cuántas veces deseé que no llegaran, que se retrasaran, que se les olvidara volver. No por odio, era para descansar, porque cuando estaban en casa la tensión era insoportable. Y el cuarto de costuras, ese maldito cuarto, era el refugio y mi salvación. Al mismo tiempo corría a mi cama para hacerme el dormido y evitar contacto con ellos. Me quedaba quieto como si no existiera. Fuera la única forma de evitar problemas. Y no se supone que los padres están para amarte, si solo era un niño. El cuarto de las letras y los secretos. Dentro de la depresión que sentía, encontré una fuga, un pequeño despacio de 3 horas en las que la casa quedaba en silencio, sin nadie. Era el único momento del día en el que podía bajar la guardia, respirar. El cuarto no costura me cobijaba como un refugio secreto, como si las paredes supieran que yo necesitaba esconderme del mundo. Ahí no habría gritos, no había ojos que se claraban como cuchillos, no había camina bien, hablas raro, deja de moverte así. Ahí solo estaba yo y las telas. Montones de letras que colgaban de ganchos dobladas sobre la mesa, apiladas de cajas de las acariciaba como si fueran piel amiga. Me hablaban, me protegían, eran mi escondite emocional. Recuerdo cuando las letras transparentes me hacían sentir feliz, las levantaba al aire y dejaba que me envolvieran como un abrazo. Formaba vestido sobre mi cuerpo con alfileres y cortinas, sin patrón ni instrucción, solo guiado por la intuición. Colores, texturas,
vuelos, todo se volvía con gracia entre mis ojos y mi forma, un mundo brillante, alegre, creaba, soñaba, flotaba y aún no sabía exactamente por qué lo hacía dentro de mí, sentía correcto, natural, como si durante esos minutos pudiera ser yo sin tener que esconderme, sin que me corrigieran, sin que nadie dijera que algo en mí estaba mal. Era un juego, pero era un juego, era mi intento de existir sin miedo, mi primera expresión a libertad, y aunque durara poco, esas horas eran mi oxígeno, pero también era un acto peligroso. Sabía que en el alguien se veía, si me descubrían vendría el castigo, el verdadero, en el que clava el alma a la burla, el desprecio, el silencio brutal, que quien no te reconoce así que lo hacía rápido, con el corazón latiendo fuerte, con la culpa respirándome en la nuca, y aún así volvía cada vez, porque en ese cuarto, no unos instantes, yo no era raro, era hermoso, era libre. En ese cuarto no existía el mundo que me gritaba que debía cambiar, no existían mis padres, no existía la escuela, no existía el espejo que siempre me devolvía una imagen que aprendí a odiar. En ese cuarto era solo yo sin máscara, sin miedo, no tenía nombre, no tenía género, no tenía vergüenza, solo tenía las manos, las telas, y el anhelo profundo de poder ser amado sin tener que fingir. Jugaba con los retazos como si fueran joyas, un pedazo de encaje me parecía un tesoro, un dobladillo mal hecho era mi lienzo para volver a empezar, y mientras iba sujetando las cortinas y con las flores al cuerpo, me miraba en ese espejo largo que colgaba en las puertas del armario. Ahí por fin me sentía completo. Nunca me dije en voz alta lo que deseaba, era apenas un niño, y yo sabía que ciertos deseos que no se decían, que ciertos gestos se escondían, que ciertas sensibilidades se castigaban, pero el cuerpo hablaba por mí, se movía con cuasidad, con cierta gracia que aún no entendía, pero me nacía desde dentro. No me gustaban los balones, no me gustaban los gritos, no me gustaban los empujones de los otros niños que jugaban a ser hombres. Yo solo quería quedarme ahí donde nadie pudiera alcanzarme. En esos momentos no era una burla, no era el raro, no era el maricón, no, el joto o el que tiene que hacerse hombre a golpes, era solo un niño encontrado belleza en lo que el mundo llamaba vergüenza, y no sé si era valentía o desesperación, pero cada vez que me entraba al cuarto de costura, lo hacía sabiendo que me arriesgaba a que me vieran, a que me arrancaran esa pequeña felicidad a gritos, pero era lo único que tenía ese espacio, ese tiempo, las telas. Ahí no soñaba con ser aceptado, soñaba con que con que nadie me viera, pero te entendí desde muy temprano que ser quien era tenía consecuencias, pero aún así lo hacía, porque aunque viviera rodeado de miedo, en ese rincón del mundo encontré algo parecido a la esperanza. No todo era oscuridad. En esa casa que muchas veces sentí cárcel, con el tiempo algunos vínculos fueron cambiando, y hubo manos que me sostuvieron. Mis hermanas se convirtieron en algo parecido a escudos. A veces eran palabras, otras eran cuerpos puestos entre los golpes de mis padres y mi miedo. Se paraban frente a mí
con una valentía que aún hoy me cuesta entender. Eran niñas también, pero se volvieron mucho muro, barrera, protección. Mi hermana mayor, ella si no me quería, de verdad yo lo sabía, aunque en ese momento no supiese cómo nombrarlo. Era hermosa como si las mujeres que salían en la televisión, y en la vez como alguien que me sabía que sabía distinta, que tenía algo especial con la mirada, y yo solo veía con una mezcla de admiración y respeto, pero un respeto era más bien deseo de parecerme a ella, de tener esa libertad con la que recordaba revistas de moda, armando pasarelas en su mente, soñando con telas, con colores, con accesorios que parecían inalcanzables desde nuestra realidad. Ella sí entendía lo que significaba tener el alma delicada. No se lo decía a nadie, pero yo solo la veía llorar. Tampoco también lloraba como si el mundo fuera demasiado duro para alguien como ella. Creo que siempre quise ser como ella, no solo por cómo se vestía o cómo hablaba, sino por cómo se atrevía a ser sensible, por cómo me miraba cuando nadie más lo hacía. Con amor en ese cuarto de costuras muchas veces imaginaba que éramos los dos lejos, en otro lugar, en un mundo donde no estuviéramos que defendernos todo el tiempo. Ella no lo sabía, no lo sabe, pero me salvó muchas veces sin darse cuenta. Cada vez que me ponía enfrente de mi madre para evitar un golpe, cada vez que me abrazaba cuando me encontraba escondido, cada vez que me dejaba leer sus revistas, me decía sin palabras que estaba bien, que me gustaban esas cosas. Tal vez no lo dijo nunca, pero con ella aprendí que era amar. No se necesita permiso. Recuerdo que a veces dormía con mi hermana, no tenía 5 años, tal vez menos. Me sentía seguro a su lado de ella, me escogía, me hablaba como cuando quieres a alguien, me abrazaba con una ternura que no encontraba en ningún otro lugar de esa casa. Quiero pensar que ella me hizo cargo de mí cuando mi corazón aún no era consciente. Una madrugada algo me despertó, no sé si fue una pesadilla, un ruido o algo, la inquietud de estar vivo en esa casa que siempre olía a miedo. Me levanté con la intención de ir al baño, caminé por el pasillo en silencio, y cuando llegué al reloj de la sala me detuve. Eran las 3:46 a.m. Lo recuerdo perfectamente, como si el tiempo se hubiese congelado en ese número. Había un sonido con ruido extraño que nunca había escuchado antes. Era como un llanto entrecortado, así como una mezcla de dolor o algo más que no podía identificar. Mi corazón se aceleró. Pensé que mi madre estaba teniendo un ataque de asma, que se estaba ahogando. Esa idea me llenó de angustia. Por eso, a pesar de todo, mi madre, y a los 5 años, uno no quiere perder a nadie, ni siquiera a quien te hace daño. Me quedé ahí de pie frente al reloj tratando de entender. No sabía si ir a buscar ayuda o quedarme quieto, como si el silencio me protegiera. Entonces fue entonces cuando mi hermana mayor salió de su cuarto. Me encontró parado con los pies fríos y el rostro pálido. Me preguntó qué hacía ahí, y le dije que tenía miedo, que creí que mamá estaba muriendo.
Ella se agachó, me miró con unos ojos grandes, con esos grandes ojos llenos de dudas e incertidumbre, y solo me dijo que estaba enferma, que volviera a dormir. Obedecí y volví a la cama, pero no dormí. Cerré los ojos, pero todo dentro de mí estaba despierto. Sentí un vacío extraño, una sensación que no tenía nombre. Con los años entendí que esos sonidos no volvían de una enfermedad, ni el dolor físico o ese me rompió de una forma que aún hoy no logro reparar del todo, porque los niños no deberían escuchar los gemidos que provoca la penetración de su madre a su padre, de su padre a su madre, porque hay momentos que aunque no entiendas, te marcan para siempre. Con el tiempo empecé a ser más consciente de los sonidos. Al principio no sabía qué significaban, pero cada vez que se volvieron más claros, más frecuentes, hasta que llegó un punto en el que me encontraba sin entender, parado afuera de su puerta, escuchando. No era por placer, no era morbo, era simplemente algo que no conocía, algo que se repetía noche tras noche y que sin querer se fue instalando en mi mente como una rutina, como una especie de señal de que el mundo no de los adultos estaba ocurriendo detrás de esa puerta, mientras yo seguía siendo un niño que no terminaba de entender lo que pasaba. Intencionalmente esperaba la hora del acto, me acostaba con la esperanza de que llegaba, como si mi cuerpo necesitaba comprobar que todo seguía igual, que lo que pasaba dentro de esa habitación era parte de lo que se suponía debía suceder. Me despertaba con ese ruido en las cabezas, como si se fuera reloj marcado en el momento exacto. Era mi forma, aunque retorcida, de entender lo que no explicaban, de asomarme al mundo adulto sin estar listo para eso. Era el inicio de la despertar, que no perdí, un instinto que brotó desde que la confusión, no desde el descubrimiento natural. Y lo peor es el que creí que era algo malo. No sentía sucio, me sentía roto, como si algo en mí ya estuviera mal desde entonces. En ese momento algo en mí cambió. No sabía cómo nombrarlo, entendía qué significaba, pero se activó dentro de mí una especie de hambre, de curiosidad intensa. No era placer como lo entiende un adulto, era algo mucho más confuso, más primitivo, como si hubiera sido testigo de un secreto del mundo adulto que no me correspondía. Y sin embargo ahí estaba, yo solo había escuchado, yo solo lo había sentido. Comencé a esperarlo intencionalmente. A veces fingía estar dormido, pero mis oídos estaban despiertos. Otras veces arrastraba hasta la puerta del cuarto, intentando que el rechinar del piso no me delatara. No lo había con morbo, no entendía ese concepto, lo hacía porque necesitaba saber, porque algo en mí sentía que ahí había una respuesta a lo que yo era o a lo que no entendía de mí. Tenía 5 años y sentía culpa, una culpa que no sabía cómo cargar,
porque no sabía de dónde venía ni por qué estaba ahí, pero se quedaba conmigo en el día siguiente en el desayuno, con la escuela, cuando jugaba era una sombra que me decía en que yo era raro, que había algo mal de mí, aunque nadie me lo habría dicho, aunque yo lo sentía como si el mundo me lo gritara sin palabras. Capítulo 3: un despertar abrupto. Mi cuerpo comenzó a reaccionar con formas que tampoco entendía, cosas que ningún niño de esa edad debería experimentar, una soledad. Yo no había elegido ese despertar, pero no había marcha atrás. Nadie me habló de lo que pasaba, nadie me dijo de lo que mi culpa, nadie me enseñó a nombrar lo que sentía. Solo me quedaba callado y cargaba con hechos como si fuera una condena secreta. De alguna forma sentía que su potencial, un conocimiento que los demás niños no tenían, como si hubiera cruzado una puerta que no debía, y ahora estaba atrapado del otro lado. No lo contaba, no lo compartía, pero lo llevaba dentro. Ese saber me decía distinto, pero no en un sentido especial, sino en uno que dolía. Me hacía sentir sucio, me hacía sentir adelantado en una historia que ni siquiera quería protagonizar, y cargaba con eso como si fuera una condena secreta. 2 años más tarde volví a cruzar esa línea. Tenía 7 años cuando viví un primer acercamiento sexual con otros niños, unos pocos años más grandes que yo. Ya no era solo curiosidad, ahora había una necesidad de que no había cómo nombrar. Era un secreto compartido, en uno que se sentía tan natural como peligroso. No hubo palabras, solo miradas, silenciosos cuerpos que se encontrábamos, afectos, consuelo, refugio. Yo no sabía si eso era amor, si era deseo, si era simplemente forma de sobrevivir al vacío, pero ahí estaba sucediendo. No puedo decir que me sentí forzado, pero tampoco puedo decir que lo entendía, solo se me dejé llevar, porque en ese momento era lo único que me hacía sentir algo parecido a pertenecer, a estar con alguien que por unos minutos no me juzgaba, no me golpeaba. Recuerdo que nos tocábamos nuestros penes y simuladamente nos besábamos, y con nuestras pequeñas bocas lamíamos el pene de uno del otro. No hubo algún tipo de penetración, solo explorar y acariciar nuestro cuerpo bajo la regadera. Pero después el silencio, otra vez la culpa, otra vez el miedo de que alguien lo supiera y me señalara, me humillara, me arrancara de cuajo lo poco que iba armando de mí mismo. Tenía 7 años y ya cargaba con una vida secreta, un mundo que no se podía contar, una historia que no debía existir. A los 12 años perdí mi infancia. Un hombre me penetró cuando se suponía que solo había sexo oral. Eso fue lo que él dijo, eso fue lo que yo entendí, pero las cosas no se quedaron ahí. No tuve opción, no tuve voz, no tuve fuerza. Mi cuerpo se quedó quieto como si se desconectara. No fue de golpe, fue un silencio que me atrevió el pecho, un miedo que no supe nombrar.
A ese día algo se quedó dentro de mí y ya no volvió a pegarse. Fue como si me arrancaran de mí mismo, como si mi cuerpo dejara de ser mío. Me sentí usado, roto, confundido. Mi mente se fue a otro lado, a un lugar donde nada dolía, donde no existía lo que estaba pasando, pero el cuerpo recuerda, el cuerpo siempre recuerda, y el mío no volvía a hacer lo mismo. Después de ese día me sentí sucio, usado, como si me hubieran robado algo que ni siquiera sabía que tenía, y lo peor que todo fue quedarme con eso adentro, tragándomelo sin poder decir nada a nadie, convirtiendo el silencio en una Guala, en una condena. Después de de eso la vergüenza se volvió parte de mi sombra, camuflada entre mis gestos, entre mis silencios. Desde que entonces dejé de ser niño, aunque todavía la capacidad lo parecía por fuera. Es contradictorio lo que voy a decir, pero si fue en ese consciente, se suponía que no me gustaban los hombres. Me lo repetía una y otra vez, me lo juré frente al espejo, frente a Dios, frente a mí mismo, pero el deseo entiende qué promesas. Con el tiempo lo que se abrió en mí no fue un gusto por los hombres, fue algo más profundo, más animal. No era amor, no era cariño, era necesidad, era impulso, era sexo. Con el tiempo terminé buscándolo, sin saberlo, si lo había de beldía, por dolor, por costumbre o por era herida que nunca cerró. El sexo se volvía un refugio extraño, una manera de sentir algo, de llenar el vacío, aunque al final de siempre volvía a quedarme con el mismo silencio, en el mismo vacío y el mismo asco de siempre. Recuerdo que me rasgó aquella tarde, no solo mi cuerpo, desgarró mi alma, aunque nadie lo notó, y no, yo dejé de ser el niño de ese día. Capítulo 4: la vergüenza que me sembraron en la piel. No sé si fue a los 8 años cuando todo comenzó a quebrarse dentro de mí, o si solo me di cuenta más clara, o esa edad entre a tercero de primaria en la escuela de la garita, con los cuerpos hinchados de peso, los hombros caídos y los ademanes que no entendía, pero no todos parecían notar. Mi voz era suave, mis movimientos delicados, mis gustos distintos. Yo no sabía que eso tenía un nombre, ni que podría volverse un blanco tan fácil. Mi maestro, ese hombre que se suponía debía enseñarme el leer mejor, a sumar mis dedos, confiar en los adultos, ese cabrón no perdió oportunidad para aplastarme. Gordo para la olla, con chile y cebolla, decía mientras todos reían. Yo tragaba saliva y miraba hacia abajo, como si agachar la cabeza pudiese hacerme invisible. No eran solo las palabras, era el tono de la intención, al placer con el que me destruía frente a todos. Al principio pensé que era conmigo porque estaba gordo, y luego entendí que también se burlaba de cómo caminaba, de cómo hablaba, de cómo me sentaba. Un día me dijo, una mezcla de asco y risa: a ti te hace falta atención médica, te deberían meter hormonas masculinas y a ver si se te quita lo que traes. No sabía que era eso, hormonas. Eso me iba a curar. Estaba enfermo, no lo entendía, solo sabía que cada vez que pasaba por un escritorio me encogía. No podía oír 2 años completos soportando su presencia. Era como tener una piedra amarrada al cuello, y aún así fingir que podía respirar. Lo más jodido de ese que los demás empezaban a repetirlo, pero lo de él era diferente. A un adulto, una figura de autoridad, un hombre, y yo un niño solo. Mi papá ya no me
abrazaba como antes. Mi mamá, bueno, ella no solo se preocupaba de que no hiciera cosas de niñas, no tenía refugio. Empecé a quedarme callado y a bajar la mirada, a odiar cómo caminaba, controlar cómo movía mis manos, a imitar voces graves, a dejar de reír como me nacía. No sabía si era gay, si era raro, si solo estaba mal hecho. Solo sabía que no tenía en mi paciencia incorrecto a los ojos del mundo. Ese maestro no solo me enseñó a odiar la escuela, me enseñó a odiarme, que me convenció de que algo estaba roto en mí. Y lo peor es que me comencé a creerlo, aunque ya habían pasado cosas en mi vida relacionadas con la homosexualidad. Todavía no sabía que yo era un hombre con inclinación hacia otros hombres. Era como si lo era, vivía, no tuviera nombre, como si lo que yo sentía no pudiera ser nombrado. En las clases de ciencias naturales nos enseñaban que con el tiempo nos empezarían a gustar las mujeres, que al entrar a la adolescencia por ley natural íbamos a sentir atracción por el sexo opuesto, que eso era lo correcto, lo que se esperaba, y si no pasaba algo andaba mal contigo. Por otro lado, la religión que nos metía hasta por las cejas repetía que sentía algo diferente, eso era pecado, que arderíamos en el infierno, que ser diferentes era condenarse, arderíamos. Yo tenía 8 años y ya estaba condenado. Desde entonces de entender por qué nadie te decía qué hacer mientras todos sus compañeros fantaseaban con sus compañeras. Tú solo querías estar cerca de ellas para sentirte protegido como si fueran tu única zona segura. También nadie te explicaba por qué te sentías mal cómodo entre mujeres que entre hombres, o por qué empezabas a notar algo diferente en tu forma de mirar a otros niños. Nadie. Yo tenía 8 años y ya sentía que había algo podrido en mí, algo que no sabía cómo nombrar, pero que todos de alguna manera ya estaban listos para juzgar. El maestro, los compañeros y familia, Dios, todos me tenían bajo la lupa, aunque yo aún no supiese qué era lo que estaban buscando. Ansiaba salir del tercero. Me repetía a mí mismo que cuando terminara el año todo iba a cambiar. Me aferraba a la esperanza de que al menos tendría otro maestro, que no tendría que ser su cara todos los días, escuchar sus burlas, soportar su voz lanzando cuchillos, escuchando sus risas. Delante de todos soñaba con el único día de clases como quien espera salir de una prisión, pero para mi mala suerte el destino no me dejó escapar. Al iniciar cuarto, al entrar al salón, lo vi ahí sentado en el escritorio como si nunca se hubiera movido, como si el infierno estuviera distinto de repetirse, y me cayó con una piedra en el pecho. Me tocó el mismo maestro otra vez, ese hombre que hacía de mis días una tortura. Otra vez su voz que no enseñaba, sino que humillaba. Otra vez sus comentarios disfrazados de chistes, como que todos reían menos yo. Tuve que aguantar como si fueran lo normal, como si un niño de 8 o 9 años tuviese que desarrollar la resistencia de un adulto, aguantar su presencia, sus palabras, sus miradas, sus burlas, aguantar el medio diario de levantar la mano, de caminar con naturalidad, de hablar con mi voz sin pensar si sonaba rara,
aguantar porque otra opción tenía, aguantar porque nadie veía lo que él me hacía, o tal vez si veían y no les importaba porque era el profe, porque tenía autoridad, porque según ellos era un hombre recto, firme, pero a mí me quebraba por dentro, me llenaba de vergüenza, me hacía sentir sucio menos. En clase cuando me equivocaba, de burlaba sin filtro, ya veían que porque no se deben comer dos tortas en el recreo, decía, y todos se reían. Él lo provocaba, se divertía y yo me hacía pequeño en la silla. Cada risa me perforaba, no era solo la gordura, era todo de mí lo que me parecía molestarlo, mi voz, mis movimientos, mis sencillos, mis silencios, mi forma de existir. Y yo me confundía porque no entendía cómo un adulto, no un maestro, no podía tener tanto odio hacia mí si yo solo le hacía nada, si yo solo quería aprender, encajar, ser uno más, pero era imposible ser uno más porque ya no era como los demás, porque mi cuerpo era grande y mi forma de ser era distinta y él encargaba de recordármelo todos los días. Me convertía en el espectáculo de la advertencia, en él no sabías como él. A lo peor, y lo peor era que había con una sonrisa, con una calma cruel, como si no estuviera rompiendo a un niño. Yo me preguntaba si los demás también lo sentían, si otros niños sufrían lo mismo, pero aunque a veces me sentía con algunos conmigo, se metía con algunos conmigo, era distinto, constante e instante personal. Él no solo me enseñó materias. Él sembró vergüenza, confusión, miedo, y esas lecciones no se borran con los años. Yo sentía que no era un niño, un mal niño, se le hacía daño a nadie, no me sentía no me metía con nadie, pero aún así todo parecía estar mal en mí, como si simplemente existiera la forma en que lo hacía ya fuera un error. Y entonces aprendí que las reglas que marca la soledad, esas que no escribe, y ya eran como leyes, leyes invisibles pero implacables. Si no hablabas como un niño, mal; si no te gustaban los deportes, mal; si tenías ademanes raros, mal; si no te gustaban las niñas, mal; y así demás eras gordo, peor. Así, ahí no había espacio para alguien como yo, no importaba que fuera amable, que sacara buenas notas, quisiera entender lo que pasaba a mi alrededor. Yo era el margen, lo que se corregía, lo que se escondía, lo que se tenía que enderezar. Me dolía pensar que mi única forma era ser yo mismo y que eso yo bastaba para merecer burlas, aislamientos, rechazo, que un maestro, una figura que se supone que debía guiarse, convirtiera en un peor castigo, solo confirmaba que el mundo no iba a tener compasión conmigo. A esa edad uno no tiene palabras para nombrar lo que duele, si solo lo carga, lo traga, lo guarda, y yo solo lo guardé todo, como si esconderlo me protegiera, como si en el silencio me salvara. En ese tiempo no intenté cambiar mis ademanes, seguía siendo afeminado, no porque no hiciera apropiado, sino porque simplemente era así, era la forma de que en mí mismo, mi cuerpo me movía manera, hablaba como si dentro de mí volviera algo como no sabía explicar, pero que no podía ni siquiera controlar. No tenía conciencia de que eso estaba mal, hacía que el mundo comenzó a señalarlo
hasta que el maestro lo usaba como burla frente del grupo, hasta que las risas de mis compañeros me hicieron dudar de mi cuerpo, de mi forma de caminar, de mi tono de voz. Pero en ese momento yo solo era un niño, uno que no entendía por qué todo lo que salía de él era motivo de vergüenza. Y aunque yo ya había cosas que se habían cruzado en el camino relacionadas a la homosexualidad, aún no sabía que yo era un hombre con inclinación hacia entre hombres. Era un terreno desconocido, confundido. Yo no me sentía malo, pero el mundo ya había decidido que yo sí lo era. En estos años lo único que tenía claro era que quería ser diseñador de modas. Lo sabía desde siempre, cuando recordaba revistas, cuando imaginaba vestidos, cuando me refugiaba en mi cuarto de costura y usaba las cortinas para sentirme libre. Ese era mi verdadero sueño, mi escape, mi identidad, pero solo yo lo sabía. Nunca se lo dije a nadie, ni a mis padres, ni a mis hermanas, ni a mis amigos, ni es que tenía alguno en ese tiempo, porque era algo mal visto, porque un niño que soñaba con telas, pasarelas o costuras no era un niño normal, mucho menos en el mundo en el que me había tocado crecer. En mi casa decir que quería diseñar ropa era lo mismo que decir que quería ser mujer, y eso no era una sentencia. No lo decían así, pero lo dejaban claro comentarios, con miradas y comentarios, silencios incómodos y risas burlonas cuando pasaba un hombre afeminado en la televisión. Yo soñaba, me mordía los sueños, me escondía detrás de una máscara mientras en mi mente creaba bocetos de vestidos que jamás podría mostrarte a nadie, vestidos que existían solo en mi cabeza y en los poderosos de la tela que lograba tocar a escondidas. Y así pasaron esos años sintiéndome dividido entre lo que era, lo que debía ser, callado, mis sueños, mis deseos, mis maneras, sintiéndome sucio por lo que me gustaba, torcido, mal formado, como si estuviera rompido un contrato que nunca firmé, pero que todos esperaban que cumpliera de pie de la tela. Recuerdo que tenía 6 años cuando íbamos de camino a Tamazula. Mi madre conducía y en medio del silencio del auto me hizo una pregunta que en ese momento pareció sencilla, que se me quedó clavada para siempre. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo ya sabía lo que quería, lo que querían que respondiera. Médico era la respuesta correcta, la que se espera de un niño inteligente, la que se decían todo lo que soñaban los padres, que no era la mía. Mi sueño era otro, uno en el que no cambia en un mundo, uno de que no sabía si podía decir en voz alta: si te digo me vas a regañar. Le solté mi sin mirada, apretando mis manitas en el asiento. Hubo un silencio breve, pero para mí se hizo eterno. No me respondió de inmediato, solo me preguntó por qué habría de regañarme. Y ahí me quebré un poco los dedos, porque incluso a los 6 años ya entendía lo que sentía, lo que soñaba no era correcto. Nunca le dije lo que quería ser diseñador de modas. Me lo tragué. Me tragué las palabras del el deseo, el sueño, y me hiciera enojar algo que encajara con lo que ella esperaba. Después de ese día aprendí a ocultar
a disfrazar, a fingir lo que quería, lo que era, porque entendí que no solo los sueños nacen libres, algunos tienen que esconderse. En mi caso se escondieron muy pocos. No, hijo, no, hijo, todas las carreras son respetables, me respondió sin dudar. Mientras estudiantes y terminen en la universidad está bien. Sentí que algo se abrió como si una pequeña rendija en esa puerta que siempre había estado cerrada. Por un momento creí que tal vez sí podía contarle, que podía confiarle, que en mi cabeza las imágenes que no eran como las de otros niños. No soñaba con hospitales ni con bisturis, soñaba con formas, veía cosas raras, veía animales muertos, tuercas oxidadas, basura tirada, cuerpos revoloteando sobre escombros, y todo eso en mi mente se transformaba en vestidos de alta costura imponentes, teatrales, únicos, como si dentro de la cabeza viera un desfile eterno donde lo fue de volverse arte, lo roto, belleza. Quise contárselo, de verdad quise, pero me tragué las palabras otra vez, porque en ese caso es decir que todas las carreras son respetables, y otra más distinta es que tu hijo te diga que quiere hacer vestidor, y otra muy distinta es que tu hijo diga que ese vestido sin separado de animales muertos no era en el momento, o eso creí. Así que sonrí, me dije cualquier cosa, y me eso, guardé ese universo para mí, para que ese cuarto de costura donde me sentía libre, no donde las cortinas eran capaz de gala, hilos y alfileres, ser mi única rebeldía. 3 minutos después, por impulso, sin pensarlo demasiado, le solté la verdad. Quise ser diseñador de modas. Sentí como las palabras se resbalaron de mi boca sin permiso, como si una parte de mí hubiera aceptado, esperando esperando ese momento desde siempre. Mi madre, que venía confundiendo, se quedó en silencio de ir contenta, se paralizó, no dijo ni una sola palabra más, no volvió a verme, no me regañó, no pero su silencio gritó más fuerte que cualquier insulto. Recuerdo cómo el ambiente dentro del coche cambió por completo, el aire se volvió espeso dentro. Quise bajarme de ahí mismo me sentí desnudo, exhibido, exhibido como si acabara de mostrar algo que tuviera mantener oculto. Nunca se volvió a tocar el tema de ahí, ni ese día, ni el que surgió, ni jamás. Allí aprendí otra lección silenciosa de mi casa. Hay cosas que es mejor tragarse, que uno puede decir que todas las carreras son respetables, pero hay verdades que se atragantan, que incomodan, que se prefieren ignorar. A partir de ese momento, cada vez que pensaba con la moda de los vestidos, te imaginaba con formas imposibles de las telas que abrazaban cuerpos como armaduras suaves. Sentía culpa, como si amar eso fuera traicionar algo, como si desear que hacer belleza fuera algo sucio, como si yo tuviera mal. Esa semilla que se venía en mí comenzó a crecer torcida, no porque no porque fuera sucio, sino porque me permitía creer libre. Después de ese día aprendí a ocultar mi sueño, guardé mis ideas, mis bocetos,
invisibles, mi deseo de ser diseñador como si guarda una vergüenza que nadie puede ver, que les decía a los hombres que cosían en su tiempo, sonaba menos ridículos, menos afeminados, más aceptables, pero aún así sabía que debía enterrarlo. Cada vez que en la escuela, me reuniones familiares o incluso en casas devolvía a presentar una pregunta, ¿y tú qué quieres ser de grande? Ya tenía la respuesta lista, un guión ensayado, una máscara más para sobrevivir. Voy a ser médico, cirujano plástico o arquitecto. Entonces sí, la cara de mi madre se iluminaba, sus ojos brillaban de orgulloso anticipado, su boca soltaba con fuerza, tú vas a ser un buen médico, vas a ser un médico chingón. Y yo fingía entusiasmado, me vendía a mí mismo a lo mentira porque su validación dolía menos que su desprecio, porque fingir un futuro normal me alejaba, aunque fuera peor, un rato del dolor de ser quien realmente era. Pero por dentro, cada vez que repetía esa mentira, algo dentro de mí se apagaba, como es la vida. Mi madre era costurera, de esas mujeres que sabían transformar en una tela siempre en una prenda útil que consía por necesidad, por el hogar, pero que al final del día tenía entre sus manos el poder de creer. Mi hermana mayor, la menor, de modelaban en los desfiles de las fiestas del pueblo, en los cercanías de la belleza donde las niñas jugaban a ser reinas, y yo entre la multitud sentía que algo dentro de mí también quería brillar, aunque no sabía cómo ni dónde. Y para rematar, mi abuelo era un excelente sastre. A veces pienso que si fuese un distinto Dios, la genética o simplemente una jodida coincidencia, lo que sembró de mí esa pasión que, a pesar del miedo, de la vergüenza y el rechazo, nunca me abandonó. Quizás ya lo trataría en la sangre, tal vez cada hilo, cada aguja, cada corte de la tela que vi desde pequeño fue como un susurro que él decía, esto eres tú, y yo callado le obedecía. Un silencio amaba, vestidos con el resto de cortinas, y imaginaba pasarelas en mi cabeza y vestía cuerpos inexistentes en mi mente como si fueran arte vivo. Pero todo esto tenía que esconderlo porque en esa casa, en ese pueblo, en esa época, amar a algo si así era peligroso. Recuerdo a la primera vez que sentí que había nacido para ser diseñador fue en el cercamiento del año 2001. La temática era del Coliseo Romano, sonaba ridículo si lo pensabas mucho, pero para mí no fue. Una de las modelos que habían traído desde la capital abrió uno de los desfiles, usaba un vestido de chiflón tan ligero y vaporoso que parecía que el viento la había vestido. Esa noche hacía frío y el escenario estaba en lo alto. La música no de forma era samba de Brasil mezclada en el Macarena, una joya de canción, y de pronto en ese momento todo tenía sentido. La tela se expandía, volaba con el viento como si tuviera esas propias. La luz le dejaba en la espalda y parecía una criatura eterna. Recuerdo cómo me erizó la piel, me quedé ahí quieto tratando de salivar, tragando saliva con
un nudo en la garganta, sintiendo como algo dentro de mí se encendía por un instante. Sentí que la tela se desprendía de su cuerpo como si fuera un ser vivo. Puede imaginar su textura, oler el perfume que se mezclaba con el aire helado, de ver los hilos que se sostenían, vibrar con la música. Ese momento quedó tatuado en mi memoria. Fue ahí cuando supe, sin entenderlo todo, fue propio en la vida, no era otro creer eso, belleza que respiré, que vuelve con su elba. Siempre admiré a ese muchacho fiolo, que no se lo admiraba por lo que había o porque de alguna forma yo tenía que ser como él. Era diferente, valiente, que atrevía a hacer lo mismo, a creer sin miedo. Nunca supe si él sabía cuánto me inspiró, tal vez nunca lo sabrá, pero fue la inspiración silenciosa mientras todos juntos fútbol y hablaban de cosas que a mí no me interesaban. Yo solo observaba desde lejos. Ya él ya tenía un estilo propio, una forma de caminar, de hablar, de vestirse. Para mí era como una figura lejana, inalcanzable, que recordaba todo lo que soñaba de ser, a lo que tenía prohibido ser. Lo veía coser, hablar las telas de cortes de pasarelas, y por dentro algo en mí se encendía. No era deseo, no era amor, no era especie de anhelo profundo, una necesidad de pretender a ese mundo del que él ya formaba parte. Él era lo que yo escondía, lo que yo negaba. Capítulo 5: el abuso de que nadie vio. Terminé la primaria con kilos que habían en aumento, y la ausencia de mis padres como constante en cada evento escolar. Nunca estuvieron en los festivales, ni en las clausuras, ni para ver los bailes que ensayábamos por semanas. Siempre había una excusa: el trabajo, el cansancio, el tiempo. Yo solo veía cómo los otros niños corrían a abrazar a sus padres al final de cada presentación, mientras buscaban con la mirada entre la humanidad un rostro que nunca aparecían cuando llegaban a presentarse. Si es que llegaban, era solo mi mamá, y lo hacía justo minutos antes de que todo terminara. Nunca llegaba a tiempo para verme bailar o escuchaba los discursos. A veces parecía que solo estaba ahí para cumplir, como si su presencia fuera una obligación, más una lista de pretendientes. A esa edad uno no entiende no entiende del todo lo que significa el abandono emocional. Solo se siente un hueco, un vacío, el tipo de vacío que no se llena con comida, pero igual uno lo intenta. Empecé a comer más sin saber que lo que en realidad buscaba era consuelo, los aplausos que no eran para mí, los aplausos que nunca llegaron, las palabras de orgullo que jamás escuché. Todo eso me hacía sentir invisible, y lo invisible con el tiempo se hace pesado, muy pesado. La emoción duró poco. Lo que había vivido antes era apenas el borde de la herida, una cicatriz más cerrada. La secundaria no fue un nuevo comienzo, fue la continuación del infierno, solo con otro uniforme. Mi cuerpo sabía lo que era. No tenía palabras, ni nombre, ni etiqueta, pero lo sentía cuando me veía a mis compañeros hablar de las niñas, y yo solo sentía desconexión. Lo sentía cuando pasaban por mi lado y yo solo quería desaparecer, pero no lo aceptaba. No podía, no por la vergüenza, no por el asco, por el miedo, un miedo que se colaba en mis huesos cada vez que imaginaba en mi padre. Solo que imaginaba en mi padre golpeándome, a mi madre gritándome que era una vergüenza, miedo a que todo lo que viniera abajo. Por eso aprendí a fingir, aprendí a bajar el tono de mi voz,
hasta hacerla sonar grave, casi impostaba a controlar mis manos, como si cada movimiento pudiera delatarme a caminar firme sin suavidad, como un hombre de esos que mi padre admiraba. Pegaba fotos de mujeres en traje de baño en mis cuadernos, no porque me atrajeran, sino porque esa era la imagen que necesitaba construir para sobrevivir. Todo era una mentira tan bien practicada que a veces yo mismo empezaba a creerla, pero en las noches, en el silencio, cuando nadie miraba, volvía a ser yo el niño confundido, el niño sucio, el niño que creía que lo sentía era un castigo, que su forma de mirar, de sentirla, imaginar, era una maldición. Y rezaba con odio, rezaba con dolor. Le exigía a Dios que me cambiara, que me hubiera como los demás. Le suplicaba como quien ruega por su vida, pero nada cambiaba, solo el silencio, que era más cruel que cualquier respuesta. Odiaba a todos, odiaba a Dios, me odiaba a mí, pero había algo que seguía ahí, un rastro mínimo que de fuego, una chispa de coraje, una voz débil pero firme que aún me decía: tienes que lograrlo, aunque sea actuando, aunque tengas que matar partes de ti en el camino. Y lo hice, maté pedazos de mí uno a uno hasta que no supe que quedarme realmente vivo. Empecé a volverme experto en esconderme de mí mismo. No bastaba como ocultar, había que convertirse en otro.